reciban saludos, ¿verdad?, de la iglesia allá en Santa Bárbara, donde sabemos que a esta hora también ellos están alimentándose, al igual que sucedió en esta oportunidad, de lo que realmente nos beneficia, como lo es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Así que, pues cada vez que tenemos la oportunidad de estar en este lugar, nos da la alegría, porque nos sentimos en familia, hermano. Cada uno de ustedes, pues, les amamos en el Señor, están en nuestras oraciones, y la bendición más grande, hermanos, es de repente porque tomamos tiempo también de preparar una lección como la que vamos a poder meditar en esta ocasión, basados en Amós capítulo 4, en el versículo 12, ¿verdad? La Escritura pues nos presenta un tema a desarrollar en esta ocasión, hermano, ¿verdad? El hecho de podernos preparar con relación al encuentro, al mejor encuentro, y por qué no decirlo, el más importante que usted y yo vamos a tener, como es el encuentro con nuestro Dios. Amós 4:12. Tema entonces, preparándonos para el mejor encuentro, el encuentro con nuestro Dios. La incertidumbre realmente de la vida que estamos llevando, ¿verdad?, con tanta catástrofe que hay en ese mundo, con la escasez de algunas cosas necesarias o básicas, ¿verdad?, como lo es el agua, la violencia que existe también en las calles, la desintegración familiar y todo tipo de acecho, nos debe realmente conducir a una pregunta como esta, ¿verdad? El preguntarnos dónde realmente vamos a pasar la eternidad, dónde usted y yo habremos de estar, ¿verdad?, cuando lleguemos al momento del encuentro realmente con nuestro Dios. Pero al igual que ese profeta en el Antiguo Testamento describe en esa pregunta, ¿estás preparado para tu encuentro con tu Dios? En aquel tiempo, cuando este hombre de Dios desarrolló su ministerio, pues en ese tiempo también había así terremotos, había manifestaciones físicas que identificaban realmente el hecho de que el hombre podía conmoverse. Y es que cuando hay situaciones, ¿verdad?, así desagradables en la vida, lo que el ser humano muchas veces piensa es, bueno, estamos pasando momentos difíciles, y ¿qué va a pasar cuando esté realmente frente a nuestro Dios? El testimonio realmente de este hombre, de ese profeta de Dios, hoy en nuestro tiempo también debe de conmover nuestro corazón, de saber que debemos estar en una realidad identificándonos, no como el pueblo de Israel en aquel tiempo, ese pueblo de Dios que fue bastante obstinado, que fue bastante desobediente, que no acataron realmente lo que Dios quería, ¿verdad?, que ellos hicieran, simplemente desechaban, ¿verdad?, la voluntad de Dios por hacer parte de su vida aquello que ellos creían que era del agrado, ¿verdad?, de ellos. Por lo común, en este momento, fíjense los compromisos que los seres humanos estamos teniendo en la actualidad. La mayoría de adolescentes o jóvenes, ¿verdad?, ya a los 16 años, por ejemplo, vemos de que hay jovencitas que ya son madres a temprana edad. En mi país, Honduras, las noticias dicen que incluso niñas hasta de 10 años, ¿verdad?, llegan a buscar un tratamiento médico con relación a algunas enfermedades que tienen que ver, ¿verdad?, con el hecho de haber tenido ya una relación íntima. Ahora, eso indica, o el común denominador de esto es que la mayoría de los jóvenes pues están teniendo, en otras palabras, un proceso de madurez en el cual quizás no han alcanzado ni siquiera llegar a una etapa de la adultez para tomar decisiones que le llevarán quizás a en un futuro llevar una vida no llena de felicidad, sino más bien llena de contaminaciones, llena de sufrimiento, ¿verdad? Y claro, mi enfoque es siempre en el sentido espiritual. ¿Qué está sucediendo también en lo espiritual? Muchas personas están muriendo antes de tiempo a causa también de la misma dificultad que se nos está enfrentando. Siempre es de notorio en nuestros países, por ejemplo, el mirar
cómo la violencia, ¿verdad? De repente, casualmente en esos días miraba yo una noticia de un hombre que en un área de trabajo, la maquila le llaman allá, tomó su arma y por celo, ¿verdad?, de su pareja, comenzó a disparar su arma y murieron 3 personas. Una de estas personas que murió era una joven de 16 años también, madre ya de un niño varón y con 7 meses de embarazo. Ahí, toda una vida prácticamente, ¿verdad?, queda derrumbada por una decisión de un hombre, ¿verdad?, que en su mente estaba el deseo de hacer prácticamente lo malo. No le dio la muerte a quien él pensaba llevarle la muerte, ¿verdad?, su compañera, que por motivos de celo, ¿verdad?, quería destruirle, y la forma de destruirle era para él quitándole la vida. Pero sí destruyó otras familias, incluyendo también a esta joven mujer. Ahora bien, en lo espiritual, vuelvo y repito, muchas personas están muriendo y la causa de eso sigue siendo lo que Jesucristo llamó el pecado, ¿verdad?, la desobediencia, la falta, ¿verdad?, del deseo sincero de buscar de Dios. Y la gente realmente está viviendo en nuestro tiempo, por ejemplo, preparándose. Para el caso, los jóvenes se preparan para buscar un buen trabajo, una buena fuente, ¿verdad?, de ingreso que pueda beneficiar a su familia. Pero no están interesados realmente en buscar o prepararse, ¿verdad?, con relación a las cosas espirituales o con relación a las cosas de nuestro Dios. Ahora, nuestro Dios, que es un Dios bien ordenado, que es un Dios bien amoroso, que es un Dios lleno, ¿verdad?, de misericordia y de todo cuanto aquello que usted y yo conocemos de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, también nos da un ejemplo de preparación. Y es por eso indispensable incluso el poder reconocer de que Dios siempre trabaja a base del tiempo. Por ejemplo, el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo tenía que venir, la Biblia nos dice que Gálatas 4:4, por ejemplo, dice el tiempo señalado por el Padre. Lo mismo dice el versículo 2 de esta misma carta, Gálatas capítulo 4, versículo 2. Vamos a leerlo juntos ahí, lo tienen Biblia. Vamos a leer el versículo 2 y también el versículo 4. Dice la Escritura: sino que estaba, Gálatas capítulo 4, versículo 2 dice, sino que estaba bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El tiempo más oportuno, el tiempo más apropiado para que Dios enviara a su Hijo Jesucristo fue el tiempo en el cual Él nació. ¿Quién lo dispuso de esa manera? Dios. ¿No le gustaría a usted que Jesucristo hubiese nacido en El Salvador? ¿Sí? ¿Pero dónde nació? Nació en Belén. Y si usted se fija, las noticias que nos llegan a nuestros países de esta área del mundo, ¿cuáles son? Que es un país, ¿qué país para buscar de las cosas de Dios? Ellos están bien interesados en buscar a Dios, ¿sí? Toda esta parte del mundo, ¿verdad?, el Medio Oriente, ¿cuáles son las noticias que nosotros sabemos de esta área del mundo? Violencia, guerra, conflictos, enemistades. Bueno, usted podrá mirar todo lo que está aconteciendo en esa área del mundo. Lamentablemente, el tiempo oportuno y apropiado de nuestro Dios, hermanos, para con esta forma de ver las cosas, hermano, el tiempo señalado, pues prácticamente es precisamente el tiempo de Dios. Y por eso, en comunidades como esta, hermano, en comunidades como esta tenemos nosotros la bendición de que estamos como Iglesia de Cristo aquí en este lugar para servir a nuestro Dios, un Dios vivo, ¿verdad? Un Dios que nos invita a nosotros que si vamos a cantar, que lo hagamos con alegría, que si vamos a adorarle, que vengamos, ¿verdad?, nosotros también con la alegría de que venimos a sentir a quien nos ha creado, a quien nos ha formado y que espera que cuando nos toque encontrarnos con Él, cuando nos miremos cara a cara, no podamos ir así como queriéndonos esconder, sino más bien conscientes de que hemos confiado en un Padre que nos habrá de dar bendiciones. Y la bendición más importante que la Biblia nos ofrece es la casa que Él tiene preparada para quién,
para usted y para mí. Jesucristo dijo, en esa casa hay mucho lugar preparado para quienes, para usted y para mí. Ahora, lo importante realmente es que nosotros vivamos nuestra vida, ¿verdad?, de acuerdo a lo que Dios nos dice. Fíjense, Dios entonces es nuestro ejemplo en preparación y ya leíamos en los textos. Ahora, se preguntará usted, así como está la maldad hoy en día, ¿será acaso de que Dios quiere sorprender al mundo y de repente va a venir así? ¡Sorpresa! El Señor está aquí. Bueno, vayamos a ver qué nos dice 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9 y el versículo 15, dice la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha dado, os ha escrito. La paciencia de nuestro Señor es para ¿qué dice? Para salvación. Mire, en nuestro tiempo, hermanos, el hombre se ha dado a ver, pues, de repente las personas estamos pensando más en que Dios va a venir así a sorprender. De ahí nacen doctrinas bien erróneas o equivocadas, como esto famoso del rapto, ¿verdad?, de la iglesia, que de repente usted va a estar en determinado lugar y digan, se perdió el hermano de qué, a ver qué es, se lo llevaron, ¿verdad? No. Hay que saber que Dios, hermano, no quiere sorprendernos, dice que Él tiene paciencia, y el versículo que acabamos de leer de Pedro, principalmente el versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa. O sea, usted, como siervo y como hijo de Dios, debe de saber que hay una promesa de Dios con relación a que Él va a venir. Ahora, yo le pregunto, ¿está preparado usted? Dios ya hizo sus planes. Dios se preparó de antemano, y Él, al tiempo de Él, va a suceder, ¿verdad?, lo que la Biblia nos dice de lo que el Señor Jesucristo en su ministerio anunció acerca del regreso de Él a este lugar, ¿verdad? Y todo lo que el mismo Nuevo Testamento nos indica. Habrá muchas cosas. Casualmente, lo que lleva la estadística dentro de la Iglesia del Señor a nivel mundial, hermanos, nos dábamos cuenta ya en el seminario que hubo en Tegucigalpa recientemente, de que solamente hay, ¿cuántos países, hermanos, aún si me ayudan, que hace falta que conozcan la Iglesia del Señor? No sé si digo 6 o 8, ¿verdad? 8 países nada más en todo el mundo donde la Iglesia del Señor no está. Y algunos hermanos a veces dicen, mire, hermano, cuando venga el Señor es cuando en todo el mundo se va a haber predicado la palabra del Señor, que indica que solamente hay 8 o 6 países que no se ha predicado. Falta poco o mucho. Por ejemplo, hace quizás un mes, hermano, nosotros escuchábamos en las noticias, ¿verdad?, de un país donde hubo un terremoto, que hubieron miles de personas muertas ahí, ¿verdad? Estamos hablando de allá de otro continente, como en Nepal. Ahora, decía el hermano en esa estadística, hermanos, que miembros de la Iglesia de Cristo habían muerto en ese terremoto 8 hermanos. Ahora, ¿sabía usted que había hermanos de la Iglesia de Cristo en ese lugar? O sea, en otras palabras, Dios está preparado y anunciando y diciendo lo que va a acontecer, pero la pregunta que nos estamos haciendo en este momento es si estamos preparando nosotros para el mejor encuentro de nuestra vida, el encuentro con nuestro Dios. De repente podemos pensar, la Iglesia del Señor está en todo lugar, ¿verdad? Ya solo faltan ¿cuántos países hay en el mundo, hermano? Imagínense solo que haya 8 países que todavía falta la Iglesia del Señor. Ahora, la palabra se sigue predicando. ¿Qué tal que uno de esos 8 hermanos de repente ponga a escuchar ahí el programa Reflexión? Ya está siendo predicada, ¿verdad? Es otro lugar menos. Porque estos programas, hermanos, así por donde se maneja en el internet, pueden llegar hasta lo último del planeta. Y esos son los medios que Dios está usando hoy en día para poder trasladar su mensaje. El mensaje, hermanos, de que el Señor quiere que todos seamos salvos,
pero que hay que alistarnos. Así como Él se prepara todo, mire, Dios tiene preparado todo de antemano. Él dice, en el tiempo exacto, envío a quién, a mi hijo a morir, y en ese tiempo murió. Y murió de esa manera, crucificado en la cruz, porque esa era la ley aplicable, ¿verdad?, a aquellas personas que estaban, ¿verdad?, haciendo lo no correcto. Sin embargo, Jesús murió de esa manera, cargando el pecado, dice, del mundo entero, y sin ser culpable, murió. Sin ser culpable, sin tener ninguna culpa, murió, pero sobre todo demostrando el amor que Dios tiene para usted y para mí. Tan ordenado es Dios, hermano. Imagínese a nuestro Señor Jesucristo, incluso una semana antes de que Él muriese en la cruz, hermano, preparando todo. Ustedes le mirarán en esa semana a Jesucristo llorando, sufriendo. Padre, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino la suya. Pero ¿qué pasa en nuestro tiempo? En el tiempo de nosotros dicen, no, se va a hacer las cosas como yo digo. Hoy no voy a la iglesia, ¡pum! Si quiere ir usted, vaya. Si quiere ir mis hijos, que vayan. Y el muchacho también, al ver el ejemplo, dice, no, si mi papá no va, ¿para qué voy a ir yo? Entonces, ese es el ambiente. En el sentido espiritual estamos también dejando que el enemigo tome, ¿verdad?, pues tome ganancia de lo que Dios realmente quiere y de lo que Dios nos está ofreciendo. La paciencia de nuestro Dios, hermanos, es para salvación. Mire, por ejemplo, en el tiempo del diluvio, la Biblia nos dice de que en el caso de Noé, para el caso de Jesucristo, citó esto en Mateo capítulo 24. 120 años predicándole a esas personas, y la gente lo que hacía era burlarse de él y decir, Noé hoy se está loco, ¿verdad? Comenzó a llover, y imaginen que la gente comenzó a ir a querer que abrieran la puerta del arca cuando ya el agua la tenían casi llegando al cuello. Y una vez cerrada la puerta ya no se podía abrir. Entonces las personas de repente como que buscamos, ¿verdad?, casi lo último. ¿Para qué? Imaginen cuánto tiempo hay de verano, ¿verdad? Y de repente usted sabe, en el invierno pasado dice, esta gotera todo el invierno me estuvo cayendo. Pero muchas veces dejó pasar el verano y la gotera, ¿qué va a pasar? Ya cuando comenzó a llover, usted me había olvidado esta gotera. No se preparó. Y ahora que ya tiene el techo húmedo, ¿qué va a pasar con el tapagotero? Va a poner un pedazo, le va a arrancar otro pedazo, se le va a ir haciendo más grande el hoyo, ¿verdad? Y va a comenzar a caer un buen choquete de agua, ¿verdad? Pero es por la falta de ¿qué? De preparación. Mire, en el tiempo también de Jonás, por ejemplo, Dios le dice a este profeta, vaya a Nínive, hábleles a esta gente, díganles lo que tienen que hacer. Y se va, ¿verdad? Hay una preparación de Dios, ¿verdad? Hay una preparación de Dios para con el ser humano. Y nosotros, hermanos, fíjense nosotros, ¿acaso Jesucristo dentro de su ministerio no dijo de que iban a haber señales en el día del juicio, ¿verdad? Iban a suceder muchas cosas. ¿Cuántas cosas no mencionó Mateo capítulo 24 nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, de todo lo que iba a suceder? Ahora, Romanos capítulo 14, versículo 11. Hay algunas advertencias que también queremos dejar en esta mañana, pues, en su corazón, grabadas para que usted también pueda meditar, hermano, con relación al tiempo en el que estamos viviendo usted y yo. Romanos 14, versículo 11 dice la palabra del Señor: escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El apóstol Pablo, apoyado en las escrituras del Antiguo Testamento, hace una aceleración y dice: todos doblaremos la rodilla delante de ¿quién? Delante de Dios. Hay dos formas de doblar rodillas delante de Dios, hermano. Y la primera es la que usted y yo hacemos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando vamos a orar, nos hemos puesto de rodillas? Sí, oramos, y yo sé que la posición de orar, usted puede orar de pie, sentado, pero mi pregunta es: ¿cuántas veces nos hemos puesto de rodillas?
Cuando el problema vemos que es un poco, ¿verdad?, difícil, entonces nosotros nos arrodillamos. O cuando estamos tan alegres por la gratitud que le queremos dar a Dios de algo que Él nos ofreció y nos dio, nos arrodillamos y con alegría le decimos gracias, Señor, ¿verdad?, por lo que usted ha hecho en mi vida. Ahora, esa es una forma correcta de repente en cuanto a doblar nuestra rodilla por obediencia a Dios, porque sabemos que si oramos estamos obedeciendo a quién. A Dios. Dice la Escritura, hermanos, que debemos de orar sin cesar, porque es la voluntad, dice del hermano Saúl. No, esa es la voluntad de Dios, que usted y yo tenemos que estar platicando con el Señor todo el tiempo. Orar para que no entre, le dijo Jesús a los apóstoles, en tentación. Pero claro, como el hermano Carlos quiere estar en tentación, no ora. Ahora, cuando llegan las tentaciones y cuando no puede librarse de estas tentaciones, el hermano Carlos, entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, comienza a orar, pero ya tiene el agua hasta el cuello, y ya se le hace un poco más complicado salir de esa situación difícil. Entonces, la primera forma, apoyada en las Escrituras con relación a lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que nos dobleguemos, es que dobleguemos nuestro orgullo delante de Él, que nos dobleguemos a hacer la voluntad, que nos humillemos delante de Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a determinado tiempo también dice la Biblia, el que se humille será ¿qué? Exaltado, ¿verdad? Entonces, antes de que llegue ese momento en que Dios nos exalte, o sea, nos lleve a su casa, nos traslade de este mundo lleno de contaminaciones y nos lleve a un lugar donde habrá santidad, donde habrá alegría, donde habrá paz, donde habrá amor, donde las primeras cosas, miren, pasar, donde, bueno, todo lo hermoso que nos dice, ¿verdad?, por ahí Apocalipsis con relación a lo que Dios nos ofrece. Ahora, pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos doblar nuestras rodillas delante del Señor? ¿Cuántos de nosotros no queremos pedirle perdón a nuestro Dios por todos los errores que hemos cometido en nuestra vida y decirle al Señor, perdóneme, pero ayúdeme a ser santo? Claro, esto solo se logra cuando usted y yo somos obedientes al Señor. Hay otra forma, y la forma que no es correcta, hermanos, con relación a esto de humillarse delante de Dios. Y vamos a ir al pasaje, Daniel, en el Antiguo Testamento. En el capítulo 5, versículo 6. Aquí el texto, hermano, nos va a hablar de Belsasar, el príncipe de Babilonia, que después de haber cometido el pecado de sacrilegio, después de haber deshonrado los utensilios de Dios, dice la Biblia que palideció, o sea, su rostro se le puso pálido, blanco. Dice la Biblia que se debilitaron sus lomos, se derrumbó y sus rodillas, dice, daban la una con la otra al recibir el mensaje de que iba a estar cara a cara con Dios, o sea, al frente con Dios. ¿Cómo recibió ese mensaje? Pues a alguien se le antojó escribir en la pared, hermano. ¿Quién fue ese alguien? El Espíritu Santo. Y mire que lo que dice, capítulo 5 de Daniel, versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Eso muestra realmente, hermanos, que cuando llega el momento de estar con Dios, hermano, qué bonito es estar preparado, hermano, ¿verdad? Porque sin duda alguna, así como el tema que tenemos, hermano, preparándonos para el mejor encuentro, el encuentro con nuestro Dios, usted se ha preparado para ese momento, ¿verdad? Y usted dice, este será el mejor momento de mi vida. Fíjese, el encuentro con nuestro Dios, la cita con nuestro Dios, ¿verdad? Este hombre, hermano, Belsasar, después de haber cometido todas esas dificultades, mire lo que la Biblia nos dice, hermano. La Biblia dice, se debilitaron sus lomos y sus rodillas, daban la una con la otra. Entonces, por haber deshonrado prácticamente a nuestro Dios, le sucedió esto. ¿Esperará usted hasta el último momento de doblar sus rodillas para estar bien con el Señor? Cuando comience a caer fuego del cielo, donde la tierra y los elementos que en ella hay, dice, serán deshechos, hasta ese momento usted va a buscar la misericordia de Dios. No. Dios quiere que usted y que yo nos pongamos a cuenta, que le agrademos, que nuestra vida sea una vida de obediencia. Mire,
que hay día de reunión hoy. ¿Qué es lo que hace usted? Bueno, prepararse. ¿A qué venimos? ¿De qué manera venimos preparados para adorar aquí, hermano? ¿Está Dios aquí con nosotros, sí o no? Eso indica que nos preparamos también porque venimos a este lugar y sabemos que de una forma espiritual va a estar ¿quién? Dios con nosotros, ¿verdad? Y a Él venimos y le ofrecemos, ¿verdad?, sacrificio de alabanza. O sea, en otras palabras, pues, nosotros venimos a agradar precisamente a nuestro Dios. Miren, uno de los hombres que aprendió bien esto fue Pablo, hermano, después de ser perseguidor de la iglesia, lleno de su corazón de muchas cosas malas. Pero mire lo que escribió a la iglesia en Corinto, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice la escritura de la siguiente manera: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, le dice, agradables. Él había hecho entonces, en otras palabras, de su vida, que la vida de Pablo ahora solamente tenía un propósito, y el propósito era ser agradable a quién? A Dios. Pregunta, ¿así está viviendo su vida usted hoy en día? ¿Siendo agradables al Señor? ¿O solamente los momentos cuando nos venimos a congregar aquí queremos ser agradables? Cuando salimos de este lugar, vamos a nuestro ambiente, ya nos olvidamos del Señor. Si nos olvidamos del Señor, entonces sí nos vaya desprevenidos. Pero el Señor ya nos ha dicho de que Él está en cualquier momento, va a venir, ¿verdad? Y alguien dijo, ¿verdad?, que en guerra anunciada. Entonces, el punto es de que en estas cosas, cuando Dios nos dice esto es lo que va a suceder, entonces hay que preparar, ¿verdad? Hay que estar dispuestos ya, listos con todo y las maletas hechas, hermano, porque vamos al encuentro con el Señor, ¿verdad? Usted ya tiene sus maletas hechas. ¿Qué le pide el Señor a usted cuando va a entrar allá con sus maletas? Ya tiene toda su ropa interior lista, tiene sus mejores camisitas, ¿verdad?, sus mejores pantalones. Cuando usted va a hacer un viaje como yo, que vengo de la Tabarca hasta acá, ya comienzo de un día a ponerlo, porque bueno, me preparo para el viaje. Ahora, también uno se prepara, ya esta preparación ya lleva varios días, ¿verdad?, preparando el mensaje para los hermanos, ¿verdad? Ahora, uno prepara con tiempo, ¿verdad?, esta situación y logra acatar y llegar, ¿verdad?, a resolver parte de lo que se necesita. Pero el encuentro con Dios, Pablo dice, ¿verdad?, que el único propósito que él reconocía era serle agradable. Y dice, estando presente o estando ¿qué? Presente. O sea, estando congregado o no estando congregado, usted y yo tenemos una responsabilidad: estar siendo agradables delante de nuestro Dios. El presentarnos delante de Dios, quizás ningún encuentro va a ser comparable a esto. Usted lo pueden invitar a que va a ir a encontrarse con el presidente, con el diputado, con el alcalde, y usted hace sus propios preparativos, ¿verdad? Y hace su forma de ver cómo va a ser la cosa. Ahora, cuando le toque delante de Dios, hermano, fíjese, por ejemplo, Apocalipsis 20:12, lo que escribe Juan ahí. Dice el texto: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Cómo considera usted? ¿Usted es grande o es pequeño? ¿Cómo se considera? Un muerto grande y un muerto pequeño. Mire, si hablamos de escritura, yo soy pequeño, ¿verdad? Pero porque soy pequeño no voy a estar ahí frente de Dios. ¿Sí? Lo que el texto indica es, el escritor está tratando de decirnos, hermano, de que el encuentro con Dios ahí no va a haber ni por estatura, ni por edad, ni que porque tiene más dinero, ni porque es más pobre, ¿verdad? Recuerde que bienaventurados los pobres, pero los pobres en espíritu, porque realmente en esta vida con esfuerzo, mire, vamos diciéndole al Señor que lo necesitamos todos los días, porque ese es el punto. Cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, el mensaje realmente es que Él es el que nos ha fortalecido y el que nos ha ayudado.
Él es el que nos permite a nosotros confiar en sus promesas y saber que cuando llegue el momento de estar ante la presencia del Señor, no vamos a estar escapando, sino más bien vamos a abrazarlo, ¿verdad? Eso es como cuando hay una hermana, ¿verdad? De repente un hermano aquí dentro de la congregación que se alegra al ver al hermano Carlos, y hermano, cuando lo ve, hermano, qué alegre me siento de verlo, y a qué me pasa. Ahora, cuando usted esté delante de Dios, ¿cómo va a hacer? Va a ir con alegría delante de Él, a abrazarlo, a sentir el amor y los brazos del Señor, de aquel que dio, ¿verdad?, a su Hijo para que muriese en la cruz con nosotros. Bien, Dios se preparó y nos enseña cómo prepararnos. Usted y yo, también la Escritura nos dice, hermanos, que hay que prepararnos. El mundo, para ir terminando, hermanos, como conclusión, nos distrae a nosotros con deleites, con cosas temporales, que no nos permite realmente preparar, cosas que nos esclavizan. Vivimos más preocupados en nuestro tiempo por nuestra casa, por el negocio, por la prosperidad, por nuestros hijos, ¿verdad? Al grado de que muchas veces nos preocupamos tanto por ellos que al final nuestro hijo o nuestra hija terminan yéndose de nuestra casa, se casan, ¿verdad? Y ustedes, tanta preocupación por graduar a mi hijo, y al final se graduó, pero se murió, ¿verdad? Y quedan los dos padres solos, ¿verdad? Así es. Entonces todo esto nos distrae, nos preparamos, ¿verdad? Los jóvenes se preparan para un buen trabajo, como decía, pero al final realmente lo que vale la pena preocuparnos es por prepararnos para la vida eterna. Hermano, el Señor va a venir un día, no sé cuándo. La Biblia dice que no se sabe el día ni la hora, pero que el que ha de venir vendrá. A usted le gustaría que fuera un día como hoy. Estamos aquí, mira, reunidos, bien bonitos, ¿verdad?, cantando al Señor, adorando. Ya incluso algunos de nosotros ya estamos preparándonos para la comunión, para la cena del Señor. Ya en nuestra mente está el sacrificio de Cristo por nosotros, ¿verdad? Sin embargo, no sé cuántos terremotos falta que pase la tierra, no sé cuántas más situaciones difíciles van a ocurrir en este mundo, no lo sé. Lo que sí sabemos, hermanos, es que el tiempo de incertidumbre en el que está viviendo el mundo entero, que no llegue también a la iglesia, que realmente nosotros confiemos en Dios y que realmente reconozcamos que Dios nos tiene preparado, hermano, un lugar hermoso para ustedes. Está establecido entonces, hermano, que usted y yo tenemos que morir ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto dice, viene el juicio. ¿Se ha preguntado usted cuándo va a morir? Bonito fuera que dijera, hermano Carlos va a morir el 1 de junio, ¿verdad?, del año 2015. ¿Por qué? Porque yo de antemano ya sé, mañana es primero, mañana me toca morir, voy a preparar, voy a pedir perdón. Si a algún hermano le he hecho algún daño, cuídame del hermano, le va a decir, hermano, ¿verdad? Y si el hermano vive en África, lo tengo conmigo, ¿verdad?, ponerme pilas, por cuántas horas me falta, ¿verdad?, para que me muera. Pero como no lo sé, la cuestión del tiempo, miren, ¿hace cuánto dinero? ¿Cómo ha sentido el tiempo usted? ¿Corto o largo? Casi por lo común vengo cada 3 meses, ¿verdad? Porque así es, cada 3 meses como que cae, ¿verdad?, el quinto, que un mes tiene 5 domingos, pero el tiempo va como que no lo detiene. Ya estamos llegando a la mitad del año 2015, o sea, julio, 6º mes del año. Ahora, anhelamos nosotros la vida eterna, hermano. Todos los días, mire, a preparar, a alistar la maleta. No hablo de maletas de ropa, pero sí hablo de que si tenemos poca fe, aumentar más la fe, aumentar el amor entre hermanos, aumentar el servicio a Dios. Hermano, ¿en qué puedo colaborar dentro de la iglesia? Estar dispuestos, pues, a hacer la voluntad de nuestro Dios, servirle y sobre todo, ¿verdad? Hoy sí, usted dice, voy a encontrarme con el Señor. Si hoy fuera el día en que usted va a partir de este mundo, yo le aseguro que usted estaría alegre porque va a encontrarse con quién, con Dios, ¿verdad? Claro, en esta mañana todavía no es el tiempo, pero es la oportunidad. Hay un hermano que tiene un canto, ¿verdad?, para poder
poder invitarle a aquellos amigos, pues para que hagan su decisión de obedecer al Señor, o aquellos hermanos que dentro de la iglesia del Señor quieren pasar también al frente, que sienten que su vida no ha estado muy bien, que quieren prepararse para el encuentro con nuestro Dios, puede pasar también. Y si quiere arrodillarse y pedirle perdón a Dios, aquí está entre nosotros también el Señor, puede pasar al frente y ponerse también de rodillas. El hermano nos va a estar dirigiendo en ese campo.